ahora sí iniciamos esta primera mesa, o iniciamos con esta primera mesa. El programa Investigadores e Investigadoras por México en el ecosistema científico mexicano. Balance, retos y horizontes. Tenemos varios ponentes a quien voy a ir presentando uno por uno conforme voy a ceder la palabra para hacer esto un poco más dinámico. Y nuestra primera ponente es la doctora Julia Tagüeña Parga, investigadora emérita de la UNAM, física mexicana, egresada de la UNAM y doctora por Oxford, investigadora profesora titular en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ha impartido clases de posgrado y dirigido innumerables tesis. Con más de 50 artículos internacionales y varios libros, su investigación abarca la física del estado sólido y comunicación de la ciencia. Es integrante de diversas sociedades científicas, incluyendo la presidencia de la SOMENIC, y ha destacado en divulgación con numerosas publicaciones y en el diseño de la Sala de Energía del Universum y la dirección de la DGDC de la UNAM, donde impulsó la creación del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología. Su liderazgo en redes de popularización de la ciencia y su participación en medios de comunicación subrayan su compromiso con la difusión científica, labor reconocida con múltiples distinciones como su nivel 3 en el SNI y premios de la UNAM y la Fundación Tlacaele. Desafortunadamente la doctora no nos acompañará presencialmente, pero afortunadamente el doctor Edgar Guerra nos dirá palabras en su nombre. Adelante, Edgar, por favor. Gracias, muy amable Roberto. La doctora Lorena Archundia y la doctora Julia Tagüeña escribieron un texto que es el texto que me enviaron y que me piden leerlo ante ustedes. Se disculpan por no poder asistir a esta sesión, pero mandan un saludo, celebran el foro y sobre todo contribuyen con un texto que a continuación voy a leer. Cátedras CONACYT por el rejuvenecimiento de la comunidad científica. Lorena Archundia y Julia Tagüeña. En el cambio de administración 2018, el CONACYT produjo unos documentos de entrega llamados Conocimiento que Transforma, donde en el volumen sobre fortalecimiento del capital humano describe el programa de cátedras CONACYT. Este gran proyecto se creó en 2014 con la finalidad de atender la problemática en el sector de ciencia y tecnología sobre la capacidad de las instituciones públicas de incorporar a jóvenes investigadoras e investigadores para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí se describe que el funcionamiento de cátedras CONACYT consistía, por un lado, en un padrón de universidades, institutos de educación superior y centros de investigación que proponían un proyecto para que fuera ejecutado por una investigadora o un investigador. Y por otro lado, de un padrón de jóvenes que tenían las capacidades para participar en esos proyectos. El problema radica en que las instituciones muchas veces no pueden incorporar a las y los jóvenes investigadores por problemas presupuestales, por asimetrías de información, por falta de nuevas plazas, entre otros. El CONACYT resuelve este problema vinculando a las instituciones con la o el candidato que pueda dirigir sus proyectos de la mejor manera y además pagando el salario de la joven o el joven investigador. Esto beneficia tanto a las instituciones como a las y a los jóvenes investigadores, debido a que las primeras pueden incorporarlas o incorporarlos a sus filas y así pueden iniciar su carrera en mejores condiciones. El ingreso al SNI implica una evaluación que un recién egresado de doctorado no necesariamente aprueba en el corto plazo. Para ello, es necesario que comience su carrera como investigador e inicie el camino a la consolidación. Precisamente, esta es otra problemática que ataca el CONACYT con el programa de cátedras. Les permite a las y los jóvenes participar en las mejores instituciones a nivel nacional y en los mejores programas de posgrado para que comiencen a ganar experiencia y su ingreso al SNI sea más rápido. Así, el programa da un cierto tiempo para lograr la incorporación al sistema, meta sin duda alguna fundamental que deben de alcanzar. Mediante esta estrategia y a partir de 2014 hasta 2018 se incorporaron a las universidades, institutos de educación superior y centros de investigación las y los jóvenes investigadores y tecnólogos que se encontraban registrados en el padrón de jóvenes investigadoras e investigadores. Al ser asignados,
las y los investigadores eran comisionados para desempeñar funciones en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación que resultan beneficiados con una o más cátedras. De 2014 a 2017 se publicaron 4 convocatorias de cátedras CONACYT para jóvenes investigadores en las 2 etapas del proceso: convocatoria para instituciones públicas y convocatoria para jóvenes investigadores. Mediante ellas se incorporaron 1.295 cátedras en 115 instituciones, con un total de 835 proyectos registrados en alguno de los 7 temas del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECITI, que cubrían todas las áreas disciplinarias. Además de considerar la equidad de género, la asignación de cátedras a los proyectos cuyas instituciones resultaban beneficiadas se distribuyó tomando en cuenta una prioridad regional. Para ello, el país se dividió en 3 regiones considerando las capacidades científicas y tecnológicas, medidas de acuerdo con la presencia de investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores, la existencia de programas inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, y la infraestructura disponible. Las regiones fueron: Región 1, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Sonora. Región 2, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. Y Región 3, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas. De esa manera, el programa fue fundamental para estados menos favorecidos por el sistema CTI. A esa fecha, el padrón de jóvenes investigadores contaba con 2.750 investigadores elegibles, donde se encontraba información académica y laboral de los interesados en competir por una cátedra. Cátedras CONACYT cumplió de manera exitosa el propósito de incorporar investigadoras e investigadores con doctorado o postdoctorado a diversas instituciones de todo el país, lo cual fue un reflejo de la aceptación del modelo dentro de la comunidad científica y del interés por adaptar los esquemas e incluso la normatividad a la figura de la cátedra. Es muy importante resaltar que el programa de cátedras tenía como objetivo principal crear una nueva opción para las y los jóvenes investigadores en México, al estilo del programa CNRS francés o el CSIC español. No se trataba de un programa intermedio para ser contratados por las instituciones, sino de la creación de una nueva fuerza de trabajo en investigación. Por supuesto, podía suceder que su adscripción cambiara a la institución receptora, dejando así una cátedra libre para una o un nuevo candidato. Otra confusión consistió en suponer que el programa era de 10 años, cuando se planteó indefinido. El periodo de 10 años mencionado en la convocatoria inicial era solo para revisar avances de proyectos y tal vez establecer nuevas metas. En el libro de Rafael Loyola y Judith Zubieta, editores 2020, Vaivenes entre la innovación y ciencia, la política de CTI en México 2012-2018, Lorena Archundia, quien fue directora de este programa, publicó un artículo sobre cátedras CONACYT por el rejuvenecimiento de la comunidad científica. Ahí presenta las razones que dieron origen a la política pública de cátedras CONACYT para jóvenes investigadoras e investigadores: el rezago en el mercado global del conocimiento, la limitada promoción de la participación de la sociedad en actividades de ciencia, tecnología e innovación, el insuficiente gasto en investigación y desarrollo experimental, entre otros, y describe cómo fue el ciclo desde su diseño hasta su implementación, así como las características del que fuera la política insignia en ciencia, tecnología e innovación durante el sexenio 2012-2018. Se comenta el objetivo de buscar el incremento y fortalecimiento de la capacidad de generar, aplicar y transferir conocimiento en las áreas prioritarias para el país y poner en marcha en 2014, desde el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una iniciativa orientada hacia las y los jóvenes investigadores y tecnólogos de alto potencial y talento en desarrollo tecnológico, investigación e innovación, para que se incorporen a las funciones de investigación en instituciones
instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Se comenta también el programa Repatriaciones y Retenciones, que representa un primer antecedente que ofrecía apoyo a científicas y científicos mexicanos de alto nivel para que regresaran al país y colaboraran con instituciones de educación superior en tareas de investigación, formación de recursos humanos y en la vinculación con instancias locales, nacionales y extranjeras. Finalmente, el artículo concluye que Cátedras CONACYT es un instrumento de política pública que logra aprovechar el talento de las y los jóvenes científicos a favor del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. El programa ha permitido dinamizar las rutinas organizacionales y propiciar un recambio en la planta académica, además de promover mejores condiciones laborales para el desarrollo de la investigación. Concluye el texto. Hemos dado aquí datos sobre el origen del programa Cátedras CONACYT. En los documentos de referencia se incluyen también muchos ejemplos de los éxitos obtenidos por las y los catedráticos, que son un orgullo para nuestro país. Como todo proyecto, puede ser perfectible y se espera que se desarrolle y avance con su nuevo nombre, Investigadoras e Investigadores por México. Es importante analizar lo logrado y planear los pasos futuros. Sin embargo, de lo que no hay duda es que tenemos que proteger a nuestras investigadoras y nuestros investigadores jóvenes, aprovechar su gran talento y ofrecerles nuevas oportunidades para un mejor futuro de México. El texto de la doctora Lorena Archundia y la doctora Julia Tagüeña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerra. Damos ahora la palabra al doctor José Antonio Seade Curi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, matemático, egresado de la UNAM y doctorado por Oxford, investigador titular del Instituto de Matemáticas de la misma universidad desde 1980, donde también fue jefe de la unidad de Cuernavaca y director durante 2 periodos. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde 1985 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es también investigador nacional emérito. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Internacional Ferran Sunyer y Balaguer y en 2021 fue galardonado con la medalla Solomon Lefschetz. Adelante, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, saludo a todos y todas con mucho gusto, con colegas del presidium. Doctor Gabriela, gracias por este espacio. Y bueno, estamos hablando de un tema que es muy importante y que realmente llevo muy cerca del corazón desde hace tiempo. Quiero empezar por hacer algunas reflexiones que nos ayudan a contextualizar el tema del que estamos hablando. Y lo primero que quiero decir es que es importante entender que la ciencia ha ido siempre de la mano con el desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de las sociedades. Así, por ejemplo, en el siglo XIX se descubrió la luz. ¿Se imaginan nuestro mundo sin electricidad? Sin telefonía. No podríamos. Yo no lo consigo. Bueno, creo que si estuviéramos en la selva amazónica tal vez seríamos más felices. No sé. Pero este mundo actualmente sin electricidad no me lo puedo imaginar. O los avances recientes que hemos tenido en tratamientos médicos, cirugías, desde los rayos X, ultrasonidos, electrocardiogramas. ¿Cuánto nos ha apoyado todo esto? ¿Cuánto nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida? ¿Sí? Y tenemos las computadoras, el internet, plataformas educativas que tanto nos ayudaron durante la pandemia del COVID, la inteligencia artificial que está cambiando el mundo, que está fuertemente basada en matemáticas, en álgebra lineal. Y todos estos avances son tan parte de nuestra vida cotidiana que ni siquiera pensamos que han significado grandes avances científicos en algún momento. Nos tomamos ya por descontados, así es el mundo. No, así no es el mundo, así lo hemos ido haciendo. O sea, la ciencia va de la mano con el desarrollo humano. Las necesidades que tenemos propician avances científicos y los avances científicos regresan con beneficios para la calidad de vida de la sociedad.
Países como China, Corea, Israel son ejemplos de cómo hoy en día, más que nunca, invertir, no gastar, como dijeron por ahí, invertir en ciencia reditúa. Veamos algunos datos comparativos que ya los hemos oído en distintos lugares, sería muy breve. La fuente es el Banco Mundial. En 2021 México destinó el 0.28 de su Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo. Y en años recientes esa inversión incluye sí se ha reducido. A otros países como Canadá y España destinaron 1.7 y 1.43 de su Producto Interno Bruto respectivamente. Alemania el 3.14, China el 2.43, Estados Unidos el 3.46, Israel el 5.56. Por contraste, Bolivia el 0.16, Bosnia y Herzegovina 0.19, Salvador 0.16, Guatemala, igual que Honduras, 0.06, Etiopía 0.27, igual que México. Cabe decir que de todos los países de la OSDE, México es el que menos invierte en investigación y desarrollo. Le sigue Chile, que invierte en 0.35, y el siguiente es Irlanda, que invierte ya cerca del 1%. Vemos así que el nivel de inversión de un país es como un termómetro que mide el grado de desarrollo del mismo. Hacia dónde queremos que se mueva México. Hoy en día, hablar de desarrollo social sin tecnología e innovación es un sueño imposible, una quimera. Y la ciencia es el sustento de la tecnología e innovación. México necesita convertirse en una potencia científica, como bien dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. A la vez, para hacer ciencia, se necesitan científicas y científicos. Por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica tienen cerca de 6.000 investigadores por cada millón de habitantes. Singapur 7.200, Suecia 8.100, Canadá 5.000, Corea 9.000, Japón 5.600, mientras que en América Latina Brasil tiene cerca de 900, Chile 519, y bueno, cabe decir que el promedio de los miembros de la OSDE es de más de 4.000. México tiene 380. Un dato que a mí hasta me sonroja. Estos datos reflejan la necesidad imperiosa de que México incremente su inversión en investigación y desarrollo y fomente una mayor formación e incorporación de investigadores a los sectores académico, así como al gobierno y en el sector empresarial. ¿Cómo le vamos a hacer? No está nada fácil. Aquí es donde aparece el programa de Investigadores por México, que tiene una importancia fundamental. Quiero mencionar que a principios del 2015 yo era director del Instituto de Matemáticas y me invitaron a una comisión de la Cámara de Diputados para hablar de ciencia y tecnología. Yo empecé defendiendo fuertemente a CONACYT, pidiendo que se dieran más recursos para el CONACYT y defendiendo fuertemente el programa de cátedras. Para mi sorpresa, después habló la representante de CONACYT. Ahí empecé a pensar que algo estaba del otro lado, porque ella más bien consideraba que había demasiado dinero y consideraba que el programa era un fracaso. Bueno, empecé a ver como que el mundo estaba de cabeza. ¿Sí? Creo que el programa es muy valioso y es importante apoyar. Bueno, este programa apoya al país en diversas áreas estratégicas. Déjenme mencionar algunas para justificar por qué considero que es tan importante. Uno, es un claro fortalecimiento de la investigación. Brinda financiamiento y oportunidades a investigadores para desarrollar proyectos de alto impacto en México. Es un importante apoyo a nuevas generaciones de científicos, que ayuda a formar y consolidar investigadores jóvenes, incentivando su permanencia en México en lugar de buscar oportunidades en el extranjero. Déjenme dar un ejemplo. Yo cuando era director de matemáticas tuvimos la suerte de tener un programa de cátedras para desarrollar un nuevo polo en Oaxaca.
conseguimos 6 cátedras patrimoniales. Y bueno, este polo se ha ido consolidando de manera importante y en los últimos 2 años, 3 de sus miembros han ganado importantes premios internacionales. Sin el programa de cátedras, hoy investigadores por México, seguramente ellos estarían trabajando en Europa o Estados Unidos. Están en México, en Oaxaca. ¿Sí? Otro aspecto importante de este programa es que apoya la descentralización del conocimiento. Permite que la ciencia y la tecnología lleguen a diferentes regiones del país, no solo a las grandes ciudades o centros de investigación consolidados. Una vez más, regreso al ejemplo de Oaxaca. Todos pensamos en la ciudad de Oaxaca como una ciudad con gran tradición y cultura ancestrales, que las tiene, maravillosas. Pero gracias al programa de Investigadores por México y otros, los esfuerzos de la UNAM y otras instituciones, ya se está formando ahí un polo científico y tecnológico importante, que a la postre traerá trabajo y riqueza a la región. El programa de Investigadores por México también apoya la vinculación con problemas nacionales. Buscan que la investigación tenga un impacto directo en áreas claves como salud, medio ambiente, educación, energía, tecnología y sustentabilidad. Los investigadores que forman parte del programa son asignados, como sabemos, a distintas instituciones en todo el país, lo que permite que trabajen en conjunto con académicos y estudiantes de esas instituciones y también con otros sectores, fortaleciendo la colaboración, el intercambio de conocimientos y la vinculación. Hay más que podemos decir al respecto, pero creo que eso nos da una idea de algunos de los principales elementos por los cuales considero que es tan importante este programa para México. Considero que es una estrategia clave para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, asegurando que el conocimiento generado tenga un impacto positivo en la sociedad. El programa tiene actualmente poco más de 1000 investigadores que trabajan en más de 130 instituciones y las 32 entidades federativas del país. Eso es un apoyo excelente para la ciencia mexicana y a la vez, siendo crudos, es aún insignificante para lo que nuestro país necesita. Son menos de 10 investigadores por millón de habitantes. Necesitamos mucho más que eso. Tenemos que fortalecer el programa, darle certeza jurídica y una manera cada vez más fuerte de tener seguridad e integrarse al país. Mi sueño es que en algunas décadas las universidades públicas y privadas de México tengan todos grupos sólidos de investigación, que hagan investigación básica en la frontera del conocimiento y a la vez colaboren con el gobierno y el sector empresarial para hacer que México, a través de la investigación científica, se convierta en una potencia tecnológica de innovación, lo que a su vez beneficiará al país y traerá recursos al país y una mejor calidad de vida. Y esos sectores tienen también que integrarse a la vida empresarial, al sector productivo del país. México necesita avanzar fuertemente en innovación. No hemos hablado de los índices de innovación, pero México da tristeza. Y puede parecer todo esto un sueño imposible, pero si comparamos lo que era México en materia, lo que era México en materia de investigación, hace algunos pocos años cuando yo era estudiante, con lo que es hoy en día, es un cambio radical. Tenemos que redoblar o triplicar el esfuerzo y mirar al futuro con grandeza, a pesar del retroceso vivido en el sexenio pasado en materia de ciencia y tecnología. Hubo avances claros e importantes en materia social, pero en ciencia y tecnología hubo un retroceso claro y no basta con ahora mirar atrás y decir, ay, nos equivocamos, pero no me da vergüenza. Perdón, sí me da vergüenza, nos debe dar vergüenza. Tenemos que tomar decisiones con responsabilidad, ¿sí? Pensando en el bien del país a futuro. ¿Sí? Y por eso celebro que en esta nueva administración está habiendo diálogo, está habiendo una apertura. México necesita universidades, centros de primer lugar, de primer nivel, centros de investigación en universidades, en empresas. Necesitamos crecer en innovación. Sin una ciencia fuerte, nuestro país está destinado a seguir siendo un importador de tecnología, lo que equivale a ser un país maquilador en materia de innovación. Cuando digo ciencia, me refiero a toda la cadena, que empieza desde la ciencia básica
y las humanidades, pasa por la ciencia aplicada, la tecnología y la innovación. Países una vez más como Corea y Israel muestran que esto no es un sueño imposible, sino una decisión de Estado. ¿Hacia dónde queremos conducir a México? Celebro la apertura actual, celebro que nuestro presidente esté dando pasos para que México se gobierne en base al conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra. Damos ahora la palabra a la doctora Rosalba Genoveva Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMPESTAB, Instituto Politécnico Nacional. Ahí investiga políticas educativas en educación media superior y superior, la formación de estudiantes e investigadores y la relación formación-empleo de doctorados. Entre sus publicaciones destacan estudios sobre el programa Cátedras CONACYT y las dinámicas del doctorado y postdoctorado en el mercado científico global, así como un análisis del programa Investigadoras e Investigadores por México. Muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias, buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar en esta mesa. Quisiera compartirles algunas reflexiones sobre este programa de investigadoras e investigadores por México, antes programa Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores. Quisiera empezar recordando a Luis Fernando Aguilar Villanueva, un reconocido teórico en el campo de las políticas públicas, quien señalaba que toda política es una hipótesis que espera realizar ciertos objetivos mediante ciertas acciones. ¿En qué medida se alcanzan tales objetivos? Está relacionado con el diseño de las políticas, con sus aciertos y errores y con los defectos, por lo general escasamente monitoreados, que surgen de los procesos de implementación. En 2024 se cumplieron 10 años de la creación del programa Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores. Ese programa fue sustituido en 2021 por el programa Investigadoras e Investigadores por México. Para hablar de este último programa hay que volver atrás, al programa del que deriva. Con el programa Cátedras CONACYT, creado en 2014, se propusieron diversos objetivos de manera muy articulada. Todo ello en el marco del programa específico de Ciencia, Tecnología e Innovación, el reconocido PCIPI, de 2014 a 2018. Entre estos objetivos se señalaban el impulso al desarrollo de capacidades científicas en las regiones para atender desiguales condiciones de desarrollo de los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación. Otro objetivo era el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de instituciones y centros públicos de investigación. Se daría paso a la apertura de oportunidades de inserción laboral a jóvenes investigadores con muy altas calificaciones. De la misma manera se impulsarían proyectos estratégicos y prioritarios para el desarrollo del país. Para las instituciones públicas y centros de investigación, el programa Cátedras representó una oportunidad para desarrollar proyectos considerados prioritarios en correlación con ejes estratégicos definidos en el PCIPI. Para los jóvenes investigadores, representó la oportunidad de insertarse en actividades de investigación y participar en proyectos de carácter individual o grupal. El otorgamiento de cada cátedra estuvo sujeto a concurso, a proceso de selección. Primero participaban las instituciones, proponían proyectos con sus respectivos responsables técnicos y una vez seleccionados algunos de esas propuestas, se abría la convocatoria a la participación de candidatos a ocupar las mismas. Una vez hecha la selección, CONACYT firmaba convenios de colaboración con las instituciones y centros de investigación. El programa Cátedras inaugura nuevos esquemas de incorporación y regulación de las actividades académicas y laborales de las y los jóvenes contratados. Los investigadores formarían parte de la plantilla del personal del entonces CONACYT, estarían como comisionados en las instituciones receptoras. Estas no tendrían relación, por lo menos así se estableció formalmente, de carácter laboral con el personal comisionado.
aunque realmente sí tendrían un papel importante vinculado a los resultados que los investigadores reportarían al CONACYT para ser evaluados y poder de esta manera dar continuidad a la relación laboral. La permanencia en una cátedra está sujeta a los resultados de evaluaciones anuales, trienales y en 2024 a quienes cumplieron 10 años en una cátedra. La comisión en una cátedra podría ser hasta por 10 años y este es realmente un marco problemático con posibilidades de renovación previa justificación y autorización del comité directivo del CONACYT. Para los grupos de investigación, en el caso de los proyectos grupales en los que se podían autorizar hasta 5 cátedras, el programa representó la posibilidad de fortalecer áreas y líneas de investigación y de ampliar el potencial de los grupos con la incorporación de nuevos miembros. Algunos investigadores consideran que este tipo de proyectos acorta el tiempo de la curva de aprendizaje porque unos investigadores compensan las debilidades de otros y generan intercambios que enriquecen los proyectos comunes. Para los estados, representó la posibilidad de desarrollar áreas prioritarias en el ámbito local, estatal, regional, y de esta manera promover efectos positivos en los ecosistemas científicos, tecnológicos y de innovación. Se establecieron 3 regiones en el mapa nacional, como ya mencionó en la ponencia de la doctora Julia Tagüeña. La asignación de proyectos sería prioritaria en la región con mayores rezagos en ciencia, luego le seguirían las regiones con desarrollo medio y finalmente las de desarrollo alto. Voy a dar algunos datos sobre el alcance del programa. Entre 2014 y 2018 fueron emitidas 5 convocatorias, se autorizaron 984 proyectos y fueron asignadas 1.511 cátedras. Más de 130 instituciones y centros públicos fueron beneficiados. Había presencia de todos los estados. En junio de 2019, de acuerdo con información reunida para el proceso de transición al gobierno de AMLO, había 1.383 cátedras activas. En el actual programa, Investigadoras e Investigadores por México, la CECIT registra 1.076 investigadores y 664 proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Las y los investigadores por México, antes Cátedras CONACYT, han contribuido, lo siguen haciendo al desarrollo de importantes áreas y proyectos prioritarios. Menciono algunos ejemplos y pido una disculpa por algunas omisiones. Entre estos proyectos, para que podamos advertir el alcance de las aportaciones, se encuentran proyectos de biotecnología, genómica, nanotecnología, nanomateriales, robótica, telecomunicaciones, seguridad hídrica, derecho del agua, cambio climático, ecosistemas y biodiversidad, resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos, suficiencia alimentaria y producción de alimentos, geociencias y sus aplicaciones, migración, patrimonio biocultural, desarrollo regional, interculturalidad, ecosistemas regionales de innovación, seguridad ciudadana, derechos humanos, educación matemática, recursos geotérmicos, celdas solares, biocombustibles, fuentes renovables de energía, atención a problemas de salud pública como obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, genómica del cáncer, adicciones, entre muchos otros proyectos en los que se expresan las contribuciones de las y los investigadores por México. En relación con el impulso a las regiones, los resultados muestran que aun cuando las prioridades de la política buscaban fortalecer las regiones con mayores rezagos, los resultados no han sido los esperados. No todas las instituciones, un poco la explicación es que no todas las instituciones han contado con las condiciones para apuntalar y desplegar con efectividad proyectos de investigación. El fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas en estos casos plantea la necesidad de sostener esfuerzos sistemáticos más allá de lógicas sexenales
para dotar a las instituciones y centros de investigación de recursos e infraestructura en atención a las desiguales condiciones regionales e institucionales. La llegada de las y los investigadores a las instituciones introdujo una nueva figura en las plantas académicas. Esto generó diversas respuestas institucionales y reacciones entre los miembros de la comunidad. En diálogos que sostuve con investigadores de cátedras de diversos estados e instituciones, ellos y ellas compartieron importantes reflexiones sobre las formas de recepción de que fueron objeto en las instituciones y en los grupos de investigación. Algunas instituciones fueron flexibilizando gradualmente sus marcos normativos para incorporar la figura del comisionado y ofrecer condiciones de participación en las diversas actividades institucionales: docencia, dirección de tesis, gestión de proyectos, participación en proyectos de vinculación, elementos todos estos centrales que eran revisados en sus procesos de evaluación ante el CONACYT. Otras instituciones con estructuras normativas menos flexibles mostraron mayores dificultades y a veces menor disposición para abrir cauces a la participación de las y los investigadores por México. Esto se vio reflejado en los informes asociados a los procesos de evaluación. Hablaron también de los grados de independencia, autonomía y colaboración que encontraron en los grupos de investigación, pero también de las experiencias contrarias, del peso de las jerarquías, del trabajo dirigido sin margen de libertad, así como de situaciones de acoso, falta de empatía y de apoyo. La incertidumbre laboral ha estado presente todo el tiempo en el quehacer de los investigadores e investigadoras por México. Hay un amplio contingente, y esta sería parte de mis reflexiones finales, hay un amplio contingente de talento humano que ha contribuido a fortalecer las comunidades académicas, que ha aportado soluciones a problemas relevantes, que se ha vinculado con diversos sectores de la sociedad, que ha apostado por una trayectoria de investigación, que ha contribuido también con el aumento a la masa crítica tan necesaria para el desarrollo del país. Con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, inicia un importante proceso de transición y reorganización de las actividades científicas y tecnológicas. Respecto del programa Investigadoras e Investigadores por México, hay muchas expectativas puestas sobre la mesa y agendas pendientes que demandan atención. Esperemos que la CECITI las pueda tomar todas ellas en cuenta y poder dar nuevo cauce a este programa tan importante para el país, tan importante para la renovación generacional y tan importante para el desarrollo que pretendemos pueda tener nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Genoveva. Damos la palabra ahora al doctor Ricardo Femat, que nos acompaña de manera virtual, investigador titular C en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica desde 2001. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de las Ciencias, expresidente de la Asociación de México de Control Automático y de la sección regional también de la Academia Mexicana de las Ciencias. Su destacada labor en control de sistemas dinámicos incluye más de 180 publicaciones, libros y patentes. Sus contribuciones claves son la sincronización de sistemas complejos, la supresión de causas y soluciones para la regulación de la glucosa, además de la estabilización de procesos y una notable actividad en la formación de estudiantes. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos desde lejos y lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente, adelante. Muchísimas gracias. Con sensible consideración, saludo a colegas, Antonio, un gusto que a la distancia, Genoveva, un placer conocerte, y a todos quienes están en la mesa, tanto como a legisladores que interesen en esta mesa de trabajo, y además a toda persona que nos escucha. Celebro la iniciativa de reflexionar y debatir sobre uno de los pilares del desarrollo y del bienestar social del siglo que corre y muchos la ciencia. Al
Agradezco la cordial invitación del doctor Edgar Everardo Guerra Blanco, hombre de en persona, al senador Juan Antonio Martín del Campo, la formalización del campo, del caso, la invitación misma, así como la presidenta, que podría estar también activamente presente, de la Comisión de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado, Susana Harp de Iturrugarría. Sería bueno que tuviera más apertura. Ahora permítanme ir al grano mediante un símil con ecosistemas. Un ecosistema se conforma cuando se propician las interacciones entre los vectores que subyacen en este. Dos grandes elementos constituyen interacciones ecosistémicas: la biota y la abiota. En este sentido, sin afán reduccionista, en el caso de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CTI, la biota se constituye claramente por las personas, mientras que la abiota la generan al menos instituciones, equipamiento especializado, recurso financiero y normatividad. La intervención que oyen se enfoca tanto en el recurso financiero como en la normatividad, dado el contexto legislativo que escucha, recibirá las memorias y su competencia referente. Con relación al tema financiero, se puede asegurar que hay dos fuentes: recurso público y privado. Un ecosistema sano para la CTI debe propiciar la interacción de las personas a través de este recurso abiótico, incluidas, sin ser exclusivo, quienes están en el programa Y por México, coloquialmente conocidos en el medio como cátedras. El recurso financiero es un fluido vital en el medio ambiente que atrae a la biota y propicia salud ecosistémica. Para las instituciones públicas con vocación en CTI, la dependencia casi exclusiva del recurso público establece profundas limitaciones, más aún ante recortes reiterados en este. Basta recordar que la reducción nominativa en el programa de ingresos de la Federación para el ramo 38, el de CTI, fue superior al 10% solo de 2024 a 2025, lo que significa que será mayor en términos de valor real, y así la tendencia desde 2017. La escasez del recurso financiero estresa medioambientalmente al ecosistema en CTI. Podrán pensar que es obvio, pero si bien el recurso financiero público no alcanza para toda necesidad de nuestro México, el de todos, el de todas, menos con proyecciones de crecimiento económico tan marginal, hay reto y horizonte solo si se reconoce esta condición medioambiental estresante. Luego entonces, un reto profundo es propiciar condiciones para que el recurso público y privado coexistan en la generación y aplicación del conocimiento, su concreción como tecnología y permeación hacia la cobertura de necesidades sociales, es decir, el mercado. Es en la generación y aplicación del conocimiento, o sea, en las ciencias humanidades, en su materialización concreta, llamada tecnología, y la cobertura de necesidades en sectores de la sociedad conocida como innovación, es en esa tripla que hay balance financiero desfavorable para un ecosistema sano en CTI. El horizonte yace en establecer condiciones para que confluyan el recurso financiero público en conjunto con el privado. Este hecho me lleva a la normatividad. La normatividad actual también se constituye como un elemento de estrés que afecta la biota en CTI. Un ejemplo muy claro está en el decreto publicado el 2 de enero de 2025, sí, hace unas semanas, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese decreto se puede leer lo siguiente. Vean el párrafo tercero del artículo 37, y cito:
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas en disposiciones legales especializadas en la materia, incluirán la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros, transferencia de conocimiento, licenciamientos, participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios de actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. Hasta ahí parece que no va mal, aunque perfectible, pero acá el asunto, continúo la cita. Dichas personas servidoras públicas incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidad de regalías o por cualquier otro concepto en contravención de las disposiciones aplicables en la institución. Aquí cierro la cita, termina el artículo con la adición correspondiente al decreto citado. Así pues, la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas nunca dice cuáles son las disposiciones aplicables en la institución de adscripción, porque eso conlleva a la normatividad de complejidad innecesaria. Hay universidades públicas, universidades estatales, centros públicos de investigación con diferentes personalidades jurídicas, el Tecnológico Nacional, etc. Para el caso de las personas en el programa I4M, investigadoras e investigadores por México, su adscripción está en una Secretaría de la Administración Pública Federal, con licencia para ejercer el servicio público en alguna otra institución receptora. ¿De cuál institución sería aplicable la disposición de norma? ¿De la Secretaría, de la institución receptora o ambas? Ya dije, hay de chile, mole y manteca en las instituciones receptoras. No omito destacar que el riesgo de incurrir en conflicto de intereses ante una normatividad ausente o deficiente como la actual, también se puede encontrar la voluntad o falta de ella por parte de personas directivas. Para la normatividad, las personas profesionales de la CTI son como cualquier burócrata. De aquí hay desbalance, ya que la función del servicio público en su competencia no es burocrático, sino que es en CTI. La CTI no es una actividad burocrática, ello debe diferenciarse en la normatividad. Así también, para empleados de centros públicos de investigación, del Tecnológico Nacional y otras instituciones, de obligatoriedad y alcance para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la enorme mayoría de las personas profesionales de la CTI en México. Además, como está la norma vigente, la actual, las personas servidoras públicas en CTI pueden incurrir en conflicto de intereses, acto que es penado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y pueden incurrir en ello por omisión, intención, descuido o desconocimiento. Una normatividad punitiva no permite un ecosistema sano en CTI. Espero no inducir confusión. No digo que se omita la rendición de cuentas y la supervisión preventiva del servicio público en CTI. Lo que sí digo es que la normatividad actual desbalancea al ecosistema en CTI. Debe corregirse para incluir facilidades supervisadas no punitivas, a fin de que coexista, por ejemplo, la confluencia del recurso financiero público y privado. Aquí se concatenan estos dos vectores abióticos del sistema en CTI, del ecosistema en CTI. Por ello, los retos y el horizonte para la inserción apropiada de las personas, de cátedras y otros programas, los retos están en la conjunción del recurso financiero y la corrección de las directrices del servicio público en CTI establecidas en la normatividad. Como ejemplo de los anteriores, es requerida mucha labor del Poder Legislativo. Me congratulo de haber escuchado al senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República.
se nota que tiene intención de empujar la CTI. Pero deseo confiar que seguiremos siendo escuchados. No veo a la senadora presidenta de la Comisión de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y yo deseo que seamos siendo escuchados a fin de que se tomen decisiones no solo consensuadas, sino además apropiadas para que la CTI, pilar del desarrollo y bienestar social durante siglos, sea coadyuvante del bienestar, como debe ser, como ha sido, como será en aquellas sociedades que decidan impulsar de manera decidida y con normatividad, impulsarla financieramente y con normatividad apropiada. Muchas gracias por su atención. En respeto del tiempo asignado, por ahora cedo los micrófonos. Muchas gracias, doctor Femat. Damos la palabra ahora al doctor Arturo Barba, comunicador y periodista especializado en periodismo del conocimiento durante más de 29 años en múltiples medios de comunicación. Fue editor de la sección de Ciencia de Reforma y cofundador de la revista MX, además de realizar proyectos de comunicación científica de alto impacto hasta la fecha. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre comunicación de la ciencia y periodismo científico. Actualmente dirige la agencia Sapiens Laboratorio y colabora en MBS Noticias Radio. Ha recibido el premio de periodismo de investigación en biotecnología en 2005. Adelante, Arturo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un verdadero honor estar con ustedes, los admiro. Y la verdad los admiro porque me he dedicado a esto del periodismo de ciencia. Justo este año cumplo 35 años escribiendo sobre ciencia y tecnología. Y en este tiempo yo pensé que jamás vería a la comunidad científica o una parte de la comunidad científica protestar, organizarse, alzar la voz. Pues ya me tocó, tuve la fortuna de escucharlos a ustedes y la verdad es que les agradezco la invitación. Edgar, les agradezco la invitación. A lo largo de este tiempo he hablado con muchos investigadores connotados, Pablo Colomín, Francisco Bolívar Zapata en alguna ocasión me dijo, yo le pregunté, ¿por qué no protestan para pedir más presupuesto a ciencia? Entonces me dijo, es que los científicos protestamos de otra manera. Y la verdad es que yo nunca vi hasta ustedes ninguna protesta de los científicos, ¿no? Por lo cual, la verdad es que les agradezco, como les digo, los admiro. Me tocó en un momento en el que ustedes estaban ahí en las calles, en el que yo estaba como coordinador de la cátedra Miguel Ángel Quirano Chapa capacitando periodistas en la Guajimalpa. Pero siempre estuve pendiente, dando seguimiento a todo lo que ustedes hacían, todo lo que ocurría con ustedes. Y la verdad es que ustedes no deberían existir, no deberíamos estar reunidos aquí en este momento hablando de esto. Este país es lo suficientemente rico, ya lo vimos con el Tren Maya, con la refinería en Dos Bocas y con muchos otros proyectos, y con la corrupción lacerante que inunda el país y que no ha terminado por decreto. Tenemos recursos, tenemos dinero. Hace unos días leí una noticia de una empresa, Vitalmex, que lo sancionaron porque se supone que daba servicios de salud al IMSS, al ISSSTE, a lo que era el INSABI, y les pusieron una sanción, ya no les dieron contratos a través del ISSSTE, solo a través del ISSSTE, y tuvieron una pérdida de 1.800 millones de pesos. Y decía el director de esta empresa que bueno, que ellos, pues la verdad es que no habían sido afectados y que habían hecho muchas gestiones para poder solventar esa pérdida de recursos. Y me metí justamente a revisar cuántos recursos habían recibido a través de internet. Es fácil saber cuántos recursos reciben las empresas, y me di cuenta que
por parte del ISSSTE antes de la sanción había recibido casi 5.000 millones de pesos, por parte del Seguro Social otro tanto, y por parte del INSABI otro tanto, ¿no? O sea, así fácilmente una sanción de 1.800 millones de pesos no es absolutamente nada para empresas que además recibieron esos recursos por contratos, no por licitación, son contratos directos, que son donde se filtra la mayor cantidad de corrupción en el país. Y la verdad es que somos un país rico, tenemos recursos. Ustedes deberían estar contratados por las instituciones que hacen ciencia en este país. Y cuando hablo de instituciones, hablo fundamentalmente de universidades, del sistema de centros públicos del CONACYT. En automático, ustedes, después de realizar sus estancias postdoctorales en el extranjero, deberían regresar al país y inmediatamente tener un lugar, tener cabida en nuestras instituciones científicas. Y por supuesto en el otro sector, el empresarial. Y como decía el doctor Femat, estas modificaciones a la ley de los servidores públicos es realmente lamentable. Una de las vías que le permitió a Estados Unidos tener ese potencial científico que ahora tiene fue la llamada ley Dole Act, ¿no? Bayh-Dole Act, esa ley que permitía a los científicos estadounidenses a crear empresas y beneficiarse de esas empresas que ellos creaban con el apoyo de sus instituciones, de sus universidades públicas, y se generaba todo un círculo virtuoso, y se genera todo un círculo virtuoso de tal manera que universidades como Harvard, la Universidad de Stanford o el MIT tienen ganancias, entradas de $10.000 millones al año por las regalías de la parte que les corresponde a estas universidades e instituciones de impulso a la creación de empresas de sus propios investigadores y alumnos. Es increíble ese ecosistema tan rico que permite crear empresas y con empleos bien pagados donde se incorporan los científicos que se van formando. Y la verdad es que estuve leyendo con detenimiento los documentos que me enviaron, que ustedes hicieron, y la encuesta, que también parece bastante interesante. Yo tuve la fortuna de tener como profesor en la universidad, en la UAM, al doctor Gilberto Guevara Niebla. Algunos de ustedes lo ubicarán, él fue líder de estudiantil de 1968, y les comento esto por lo siguiente. Tuve la osadía de dedicarme a estudiar los movimientos estudiantiles ahí en un trabajo, una tesina que hice en la UAM. Y bueno, y teniendo al líder del 68 como profesor, en una de las múltiples reuniones que tuve, charlas con él, él me decía que los jóvenes del 68 protestaban para cambiar al país. Su visión no era dedicada exclusivamente a los asuntos estudiantiles, problemas de las universidades. Su visión era hacia el país. Y a diferencia, por ejemplo, del movimiento estudiantil del 86, donde participó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cuando en la UNAM se intentó establecer cuotas, ¿no?, de ingreso. En ese entonces estaba Sarucán como rector de la UNAM, y por supuesto hubo una protesta importante, y ahí fue todo lo contrario. Los estudiantes protestaron viendo justamente un aspecto muy puntual de la universidad, que era el establecimiento de cuotas. Entonces, platicando con Gilberto Guevara Niebla, me dijo que él se ha dedicado toda la vida a estudiar los movimientos estudiantiles, además de ser actor principal en uno de ellos. Me dijo, lo que pasa es que necesitamos un equilibrio, ¿no? Refiriéndose a los estudiantes, ¿no? Necesitamos un equilibrio, sí, voltear a ver el problema interno que tenemos, que nos atañe directamente, pero sin perder de vista el problema nacional. Y el reto está en buscar el equilibrio y engarzar ambas cosas. Entonces, como recomendación desde fuera, esa sería la más importante que yo les podría sugerir.
Sí, por supuesto, la lucha que ustedes están librando es fundamental, es muy importante, pero no pierdan de vista lo otro, porque ustedes son el resultado del contexto que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, yo les sugeriría encontrar la vía de establecer esa manera de engarzarse con los problemas amplios que tiene la ciencia mexicana, que son muchos, y uno de ellos es fundamental, la formación de recursos humanos. Los estamos formando, por supuesto, la Universidad de Sao Paulo forma más doctores en ciencia que todo México, ¿no? Que todas las instituciones mexicanas. Pero bueno, bien que mal, a lo largo de los últimos 25 años, lo que va del siglo, creo yo que hemos formado, yo creo que en términos conservadores, alrededor de 50,000 doctores en ciencias, ¿no? En estos 25 años, siendo conservadores. ¿Dónde están? Es una fuga interna terrible y por supuesto una fuga externa que ustedes conocen muy bien, conocen de carne propia. ¿Cómo es posible que un país que es la 12ª economía y que aspira a ser la 10ª economía del planeta tenga esta pérdida de recursos humanos que tanto ha costado al país, que hemos formado en nuestras instituciones, que hemos formado para que se vayan a estudiar al extranjero y no los traemos de regreso para enfrentar los múltiples problemas que tenemos, en donde la ciencia y la tecnología es fundamental? Estamos sufriendo ahorita con el efecto Trump y esta guerra arancelaria, los costos de esa visión miope que han tenido nuestros políticos, funcionarios, legisladores, de todos los partidos, es igual, ¿no? Esta visión miope que trazó la ruta, ahora le llaman integración, ¿no?, económica con Estados Unidos. En realidad es dependencia total de Estados Unidos, de la economía estadounidense. Lo estamos sufriendo ahorita. De no tener las suficientes empresas propias de base tecnológica para resolver nuestros problemas, para generar riqueza, para generar los empleos que tanto necesitamos. Lamentablemente nos va a costar caro esta integración, más bien esta dependencia económica estadounidense. No hicimos lo que teníamos que haber hecho, no hace 25 años, hace 50 años. Y ya han pasado 25 años, lo que va de este siglo, y seguimos sin hacerlo. Ojalá que la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología se quite el síndrome CONACYT, ya no es un consejo. Hasta ahorita sigue actuando como consejo, y eso, la verdad, no puede ser. ¿De qué sirve? ¿De qué sirvió entonces que subiera de nivel de consejo a secretaría? Y uno de los primeros efectos que deberían ocurrir es la generación de políticas públicas de Estado, o por lo menos de políticas públicas de largo aliento. Y uno de los principales aspectos que debe abordarse con urgencia es, por supuesto, la captación de nuestros jóvenes investigadores que estamos formando. Y esto, bueno, implica, por supuesto, crear centros de investigación, ampliar y crear universidades. La Universidad Rosario Castellanos, aunque sea nacional y de repente se le meta a nosotros, no va a resolver el problema de la educación superior del país. Se necesita, la verdad, muchos trabajos serios. Creo que este acercamiento con la comunidad científica es muy importante. La Secretaría de Ciencia tiene que acercarse a los científicos. Pasamos un periodo de 6 años terrible en el que la sociedad del país esperábamos un verdadero cambio, hubo un cambio pero para mal, en muchos aspectos para peor. Pero bueno, ahora estamos en una nueva oportunidad. Ojalá que la nueva Secretaría se acerque a su comunidad. Yo celebro que el Senado abra estos espacios que estuvieron cerrados durante por lo menos los 6 años pasados, y que se escuche a los investigadores, a los científicos jóvenes como ustedes, que están proponiendo, que se están organizando y que están haciendo cosas loables. Otra cosa que nunca me imaginé que iba a escuchar
era que un presidente, en este caso una presidenta, dijera o estableciera como una de sus políticas principales convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Eso había sido impensable en los gobiernos anteriores, ¿no? Pues hay que tomarle la palabra, a ver si es cierto. Ojalá que por lo menos una pequeña fracción de ese ofrecimiento se lleve a cabo. Decía un célebre investigador, Jared Diamond, un gran antropólogo que se dedicó a estudiar en un libro que se llama Colapso, la desaparición de algunas de las civilizaciones antiguas, entre ellas la cultura maya, la teotihuacana o la de Rapa Nui, ¿no?, la Polinesia. Y él se planteó, bueno, ¿qué es lo que ocurrió con estas civilizaciones que en su momento dominaban los conocimientos de su época? ¿Cómo es que desaparecieron? ¿Por qué ocurrió eso? Y se dedicó a estudiar esa parte, lo ha hecho durante muchos años, y en ese libro decía que habían ocurrido tres cosas, ¿no? Y esto nos enfrentamos ahorita los mexicanos. Una, había tantos problemas, pero nunca se dieron cuenta de cuáles problemas se enfrentaban. Ni cuenta se dieron, desaparecieron. La otra opción, conocían los problemas y se dieron cuenta, pero no supieron qué hacer, no pudieron enfrentarlo y desaparecieron. Y la tercera, que es donde estamos nosotros los mexicanos, es que nos hemos dado cuenta de los problemas, sabemos qué hacer para enfrentarlos, pero quienes toman las decisiones decidieron no tomar las acciones adecuadas para enfrentar esos problemas. Y este tercer escenario, que es el peor, el más catastrófico, creo que en nuestro país nos enfrentamos a eso. Nuestra clase política está consciente, nuestra clase empresarial, de los cuales ninguno de los grandes empresarios ha hecho sus enormes fortunas, por lo menos no las primeras 20 grandes empresas mexicanas en innovaciones tecnológicas, en desarrollo de nuevos productos, han hecho sus grandes negocios, en primer lugar, basados en la economía del compadre, ¿no?, que lo han definido perfectamente muchos premios Nobel en economía. La economía compadre, que protege a esas grandes empresas de la competencia interna y externa, y de esa manera hacen sus fortunas. Una economía compadre donde se le dan contratos multimillonarios a esas grandes empresas para sobrevivir de los recursos públicos y seguir triunfando, entre comillas. Una economía de compadre que no contrata científicos, que no hace innovaciones, que no compite. Y nos estamos enfrentando a eso, a esos costos de lo que no hicimos, no en 25 años, en 50 años. Desde que se creó el Sistema Nacional de Investigación en el 84, con esto termino. En el 84 el Sistema Nacional de Investigadores se creó con el objetivo de detener la fuga externa e interna de cerebros. Ya pasaron 41 años y la situación sigue exactamente igual o peor. Necesitamos cambiar, hay que cambiar ese modelo, ya no sirve, ya no funciona el SNI, por lo menos no como ha funcionado, aunque se hicieron modificaciones. Yo esperaba que si la Cuarta Transformación quería cambiar las cosas, uno de los puntos nodales era cambiar el sistema de evaluación del SNI, y no lo hizo, y sigue igual, ¿no? El sistema de evaluación ha tenido modificaciones cosméticas, pero no nos funciona. A México no le funciona ese sistema de evaluación. Tenemos que cambiarlo y orientarlo, reorientarlo. Y bueno, espero que algunos de estos comentarios sean de utilidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Arturo, y aprovecho a agradecer a todas y todos quienes han participado en esta mesa por todos estos comentarios que para nosotros... Levanta la mano. ¿Perdón? Es que había levantado la mano. Ok. No, bien. Y para cerrar, doy la palabra al doctor Emilio Tejeda, doctor en astrofísica,
especializado en temas de gravitación y física de la creación hacia agujeros negros. Desde 2018 se desempeña como investigador por México, comisionado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Forma parte del Consejo Directivo Colegiado del CINTA Cátedras como secretario de esta organización. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Primero saludo al resto de mis colegas en la mesa, agradezco sus palabras y las diferentes visiones que nos han compartido. Ha sido muy interesante escucharles y agradezco a quienes nos acompañan. Bueno, entonces mi participación el día de hoy, mi intención es compartir con ustedes lo que se ha hecho desde el sindicato para obtener un diagnóstico del programa. Hoy programa Investigadoras por México, antes Cátedras CONACYT. Como muchos de nosotros sabemos, ya se ha mencionado, el año pasado, en 2024, se cumplió la primera década del programa. En el marco de este hito, desde el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, nos dimos a la tarea de realizar un análisis exhaustivo del programa. No sobra decir que este esfuerzo también surgió como un compromiso ante la doctora Rosaura Ruiz González, en ese momento secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en una reunión que sostuvimos entre el Consejo Directivo Colegiado del Sindicato y la doctora. Nuestro objetivo principal fue identificar tanto los aciertos como las áreas de oportunidad y formular propuestas concretas que impulsen el fortalecimiento del programa. Esto en beneficio de la comunidad de Cátedras CONACYT, hoy la comunidad y por México, de las instituciones receptoras y en última instancia del desarrollo científico del país. Este análisis se fundamentó en dos insumos principales. En primer lugar, la encuesta Y por México, realizada entre julio y agosto de 2024, con la valiosa participación de 546 investigadoras e investigadores, prácticamente la mitad del padrón actual del programa. Cabe destacar que un 67% de los participantes no pertenecían al CINTA Cátedras, lo que evidencia el carácter inclusivo y representativo de este estudio. La encuesta, compuesta por 104 preguntas, abarcó aspectos cruciales como condiciones laborales, desarrollo profesional y perspectivas sobre el futuro del programa. Además, gracias a la encuesta recopilamos más de 200 propuestas de la comunidad organizadas en torno a aspectos laborales, académicos y administrativos. En segundo lugar, como insumo para los reportes que se generaron, fue el encuentro presencial entre cátedras. Este fue un encuentro de 3 días en la ciudad de Querétaro, en el que 22 colegas del programa nos dimos cita, 22 programas de diferentes disciplinas, de distintas regiones del país, de distintas instituciones claramente, que, bueno, me gustaría mencionar que tuvimos la oportunidad de conocernos por primera vez en persona para trabajar, y fue una sesión o una serie de sesiones muy provechosas, en la que a lo largo de 5 mesas de trabajo y sesiones plenarias analizamos los desafíos del programa y planteamos una serie de propuestas concretas a lo largo de 4 ejes principales: lo académico, lo laboral, lo administrativo y lo sindical. A partir de estos dos insumos obtuvimos un diagnóstico detallado, el cual fue sintetizado en 3 documentos clave disponibles para su consulta pública en la página web del sindicato. En enero de este año, estos informes fueron presentados ante autoridades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como a la opinión pública y a la comunidad Y por México. El diagnóstico resultante revela que el programa Y por México se ha consolidado como un pilar del sistema científico y tecnológico del país, destacando por la calidad de su capital humano, su amplia distribución geográfica, su gran diversidad temática y su innegable impacto en las comunidades académicas de las instituciones receptoras. Asimismo, los resultados de la encuesta nos presentan una paradoja reveladora. A pesar de que el 80% de los participantes expresan satisfacción general con el programa, un alarmante 87% manifiesta profunda preocupación por la inestabilidad laboral y la incertidumbre sobre su futuro.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la encuesta es la prevalencia de situaciones de acoso laboral y sexual dentro del programa. Específicamente, el 40% de las mujeres y el 30% de los hombres participantes en la encuesta reportaron haber experimentado algún episodio o más de acoso laboral. Más alarmante aún, un 10% de las mujeres y un 2.5% de los hombres informaron haber sufrido alguna forma de acoso o violencia sexual dentro del programa. Mis colegas de la siguiente mesa, la mesa 2, profundizarán sobre estos hallazgos y nos hablarán sobre estrategias para combatirlos. Además, identificamos otros desafíos que no podemos ignorar. Por ejemplo, la falta de respaldo institucional ante abusos y malas prácticas, la discriminación y la desigualdad de oportunidades en relación al personal de planta de las instituciones receptoras, procesos administrativos rígidos e ineficientes y evaluaciones punitivas y arbitrarias. Cabe destacar que no son todas, pero existe la posibilidad de evaluaciones arbitrarias y subjetivas. Estos factores generan un clima de incertidumbre que exige acciones inmediatas. Entre las propuestas clave impulsadas por el sindicato me gustaría destacar las siguientes. En el ámbito laboral se prioriza el reconocimiento del personal académico como trabajadores de base. Esta medida busca proporcionar la certidumbre y seguridad laboral indispensables para el óptimo desempeño de nuestras tareas académicas. Asimismo, se propone que la Secretaría de Ciencia asuma un papel activo en la defensa de los derechos laborales del personal académico y en la mediación de conflictos, a través de mecanismos como la instauración de un observatorio permanente de derechos humanos laborales. Es fundamental también establecer convenios que garanticen la igualdad de oportunidades entre el personal y por México y el personal académico de las instituciones receptoras, asegurando equidad en el acceso a infraestructura, docencia, dirección de tesis y mentoría de estudiantes. En el plano académico se plantea la adaptación del programa a las condiciones reales de trabajo de investigación, priorizando los criterios académicos y de producción científica. Se aboga por otorgar mayor libertad de cátedra al personal académico, eliminando la fiscalización excesiva y las figuras como responsable técnico y colaborador que limitan nuestra autonomía. Además, se propone la implementación de un sistema de evaluaciones claras, objetivas y constructivas, coordinado por comités de evaluación disciplinarios conformados por pares académicos que consideren el contexto individual, institucional y regional de la persona investigadora. En cuanto a la gestión del programa, se considera prioritario establecer lineamientos y reglas operativas claras y transparentes. Se busca agilizar la gestión operativa del programa, otorgando al personal académico mayor autonomía para la gestión de su tiempo y movilidad. Para ello, es esencial establecer canales de comunicación claros y eficientes entre la administración y el personal académico. Con esto doy cierre a mi participación. Desde Sintracátedra reafirmamos nuestro compromiso de colaborar estrechamente con la Secretaría de Ciencia para construir un programa y por México más robusto y equitativo en beneficio del desarrollo científico del país. Reiteramos nuestra disposición para sumar voces y trabajar en conjunto en un ambiente de apertura y colaboración. Finalmente, invitamos a toda la comunidad académica a consultar los informes completos y a unirse a la discusión para que juntos logremos un programa y por México aún más sólido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio. Damos por concluida entonces esta primera mesa. Quizá tenemos espacio para un comentario o una pregunta del público, por allá virtualmente. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, aunque ya lo mencionaron pues casi todos los de la mesa, sí me gustaría dejar claro, pues, o dejar clara la pregunta específica de por qué a la Secretaría no le parece importante o necesario platicar con sus trabajadores. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere responder alguien algo? Emilio. Si me permite. Sí, bueno, solo decir que ha habido apertura por parte de la Secretaría, que es algo que reconocemos desde el sindicato,
se han sostenido ya 2 reuniones de trabajo con una tercera en puerta y digamos, a lo mejor las cosas, los cambios no se dan con la celeridad que nos gustaría, pero pues creo que también hay que tomar en cuenta que es una secretaría de reciente formación que está acabando de poner al punto diferentes programas. Entonces, de momento sí se nos ha estado recibiendo como consejo directivo colegiado del sindicato y hemos sostenido estas mesas de trabajo que continúan. Esperamos que sean fructíferas. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Bien, pues nuevamente gracias a nuestros panelistas en esta mesa, y a las 11:15 arranca la mesa 2, Voces desde dentro, experiencias y propuestas de investigadoras e investigadores por México. Muchas gracias. Gracias a todos.